Pero ¿es el tejido? Pues también más evidencia en este estudio muy reciente, en un estudio prospectivo de 30 años de duración, con el objetivo de investigar si los cambios degenerativos precoces en la zona lumbar son predictores muy a la larga de sufrir dolor, discapacidad y más cambios degenerativos. El curioso resultado al que llegan estos investigadores es que en pacientes jóvenes, 30 años después, la degeneración discal previa es un predictor de más degeneración a la larga, pero no de más dolor o de discapacidad o de otros signos clínicos. Por tanto, más evidencia a nuestro favor sobre el dolor necesita, como comentaba algún ponente anterior, un abordaje mucho más complejo, es más complejo de simplemente ser tan reduccionista buscando una explicación en el tejido. Pero claro, nos vamos a buscar signos en el cerebro, en el sistema nervioso central, que nos hablen de diferente forma de procesar ese dolor crónico en individuos que tienen ese dolor versus individuos que no lo tienen. Bueno, la evidencia nos dice que sí, que hay señales a nivel cortical, etcétera, diferentes en pacientes sometidos a dolor crónico o que padecen dolor crónico versus pacientes que no lo padecen, pero en otro estudio muy reciente se nos habla de la falta de fiabilidad que tienen las pruebas de resonancia magnética funcional para chequear los cambios en esa excitabilidad corticoespinal, en estas imágenes a nivel cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Que si queremos, por ejemplo, chequear la evolución de un paciente de un estado a otro de su dolor, simplemente atendiendo a la resonancia magnética funcional, debemos saber per se que la resonancia magnética funcional tiene una baja fiabilidad hoy día. Es decir, que si queremos ver cambios de un paciente de un estado a otro de su evolución, no es suficiente, ni mucho menos, monitorizar cómo es su actividad eléctrica, si podemos decirlo de alguna forma, a nivel cerebral. Por tanto, seguimos moviéndonos en el mundo de la indefinición. ¿Qué hacemos en el dolor crónico? ¿Intervenimos de forma pasiva o activa con nuestras técnicas de terapia física, etcétera? Bueno, cualquier técnica pasiva, yo he puesto ahí un pool de masaje, de estiramientos, de terapia manual, de tape, de punción seca. Cualquier técnica pasiva va a influir sobre la excitabilidad corticoespinal, ¿de acuerdo? En concreto, la mayoría de ellas van a tender a reducir la actividad corticoespinal. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Las técnicas de terapia manual tienen efecto sobre componentes más centrales del cuerpo humano, no solo tisulares? Y la respuesta es sí, por supuesto. Pero, ¿y las estrategias activas en fisioterapia? Señalo algunas de ellas, como la imaginería motora graduada, los test de modificación de síntomas cuando se convierten en tratamiento, la exposición graduada a la kinesiofobia, la vibración local, las técnicas de isometría, etcétera. ¿Tienen efecto a nivel central, no solo tisular? La respuesta es obviamente sí, también. La mayoría de ellas incrementando la excitabilidad corticoespinal. Por tanto, ¿qué uso en terapia, en el día a día, para abordar un dolor crónico en una persona desde el punto de vista de la dicotomía entre activo y pasivo? ¿Por qué se usa el abordaje pasivo en fisioterapia? ¿Hay alivio de dolor? Por supuesto. Se habla de alivio de dolor de corto efecto y pequeño efecto. Hay reducción de marcadores inflamatorios, hay disminución de la excitabilidad corticoespinal, de la sensibilidad al dolor, hay incremento del rango de movimiento. Hay una serie de efectos que, por supuesto, la terapia manual tiene efecto reducido, como comentaba el anterior ponente, Quique, con otras explicaciones de hasta a día de hoy las que habíamos tenido en cuenta. Y el abordaje activo tiene efecto sobre el dolor crónico que nos da alguna potencialidad más versus el abordaje pasivo. Pues parece que sí. Parece que sí. El hacer un abordaje activo con el empleo de hacer partícipe al paciente en nuestro tratamiento sobre dolor crónico parece que añade beneficios a la hora de reducir el dolor. Como decía anteriormente, son técnicas que en la mayoría de los casos van a aumentar la excitabilidad corticoespinal, que suele estar disminuida en muchos, no todos,
los casos en pacientes con dolor persistente de largo recorrido. La ventaja de utilizar abordaje activo es que nos ayuda a disminuir el miedo al ejercicio, nos ayuda a aumentar la autoeficacia, que a su vez es un indicador o un potencial indicador de disminución del dolor, por sí mismo es analgésico, nos da sensación de control a los pacientes cuando nos autotratamos, cuando somos nosotros los que actuamos sobre nuestro dolor y somos partícipes activos de nuestro tratamiento, nos empodera, nos hace más fuertes ante nuestro dolor. Parece que mensajes sobre utilizar técnicas pasivas de analgesia, como pueden ser el frío, etcétera, da sensación al cerebro, al ser humano, de daño, de tener que recibir cuidados pasivos, de no hacernos partícipes, mientras que, como decía anteriormente, utilizar estrategias activas de afrontamiento ante ese dolor nos hace no solo empoderarnos más, sino a su vez ser candidatos a que la última fase de nuestra recuperación sea, si cabe, más activa todavía. Habla Lorimer en esa última punto que menciono, que los tratamientos pasivos, si podemos tratar algo en el ser humano, y en este caso el dolor crónico, tanto de forma pasiva como de forma activa, los tratamientos pasivos invitarían a aumentar la idea de fragilidad, vulnerabilidad en los pacientes. ¿Por qué usar un abordaje activo? Más razones, ¿no? Os invito en esa dicotomía. En esa revisión sistemática que comentaba Javier Martínez, os quiero destacar dos conceptos o dos entes que nos interesan mucho a nuestro grupo de investigación, que son la autoeficacia y la kinesiofobia. No ha sido sorpresa encontrar que la autoeficacia, como podéis ver aquí, es un factor predictor para dolor, para función, para calidad de vida y para depresión. Es decir, que a más autoeficacia, mejor función, menos dolor, mejor recuperación, menos depresión y mayor calidad de vida en esta revisión sistemática que publicamos recientemente. ¿Y qué hay del otro concepto? La kinesiofobia, que está en el lado oscuro. Nosotros decimos los factores vulnerables. La autoeficacia sería un factor positivo, es un factor protector. Si lo aumentas, te protege ante el dolor crónico. Mientras que la kinesiofobia sería un factor de vulnerabilidad. Si lo aumentas, puede aumentar tu dolor crónico. Pues también la kinesiofobia encontramos que está relacionada a mayor kinesiofobia, peor recuperación, peor función, más dolor y peor calidad de vida. Con un enfoque activo podremos aumentar autoeficacia, no hay otra forma de aumentar la autoeficacia, simplemente con educación y con técnicas de intervención activa y podremos disminuir la kinesiofobia con la famosa exposición graduada a la kinesiofobia, aparte de con una serie de técnicas educativas. Saltando del componente biológico del dolor crónico, la segunda gran esfera del modelo biopsicosocial, sería lo psico. Contemplar lo que hemos llamado tradicionalmente esos factores psicológicos asociados al dolor musculoesquelético. Esto no es nuevo. Esto ya Louis Gifford y David Butler en el año 97 nos decían que hay 3 dimensiones del dolor que interactúan. Una de ellas es la dimensión sensorial, que es la conciencia de la intensidad del dolor, dónde me duele, cómo es mi dolor. La segunda, cómo yo evalúo ese dolor, lo que sería la dimensión evaluativa cognitiva. Es decir, qué experiencias previas me hacen interpretar de una forma u otra ese dolor. Y el tercer componente es un componente a nivel psicológico afectivo emocional. Es decir, ese dolor me desencadena miedo, ansiedad, ira, etcétera. Ya os digo, esto no es nuevo, pero no lo estamos abordando, pienso, en toda su extensión desde el punto de vista de la fisioterapia y otras ciencias que se acercan al dolor crónico. ¿Cuál es ese pool de factores cognitivos y creencias, sin extenderme mucho, porque ya el anterior ponente ha hecho referencia a ellas? Pues desde el pesimismo, el catastrofismo, el miedo al movimiento, en el lado oscuro, diríamos, en el lado negativo, y en el lado positivo, las expectativas de recuperación, cómo acepto mi dolor, lo autoeficaz que soy o el optimismo. En este punto, ¿son verdaderamente importantes? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es? ¿El dolor crónico el que genera pensamientos y miedos asociados a ese dolor crónico que tengo?
o esos pensamientos y creencias ya estaban instauradas en una persona y posteriormente a su dolor crónico aumentan. Bueno, es la siempre eterna pregunta de qué fue antes, el huevo o la gallina. Aquí Linda Carroll en esta editorial da una serie de puntos muy interesantes. Por ejemplo, no creamos que todo en el dolor crónico, todo paciente con dolor crónico presenta una alteración de esas cogniciones y de esas emociones. No es así, no todo el mundo. Y a veces, además apunta Linda Carroll, que simplemente solucionando el evento doloroso con las técnicas tradicionales, en este caso estamos hablando de fisioterapia, remiten, a veces sin hacer ninguna intervención específica sobre una kinesiofobia o sobre una autoeficacia, a veces automáticamente la kinesiofobia disminuye y la autoeficacia aumenta sin hacer una intervención específica para esas creencias y cogniciones mal adaptadas. Pero a veces esa remisión no se consigue si no es haciendo intervenciones que yo señalo aquí abajo de bajo coste y de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir? Que pequeñas intervenciones que tenemos muchos profesionales de la salud a nuestra mano, en este caso la fisioterapia, a la hora de modular esas creencias mal adaptadas y esos miedos, como por ejemplo, se comentaba anteriormente, la neurociencia del dolor, explicar por qué un dolor musculoesquelético puede estar afectando a una persona u otra, explicar y hacer una exposición gradual de esa persona al ejercicio, por ejemplo, son intervenciones que digo de bajo riesgo y bajo coste que nos pueden ayudar mucho si esas cogniciones y creencias están dificultando el proceso de recuperación en ese dolor crónico, que nos parece que siempre están presentes, pero no siempre están presentes. La última parte del modelo es la parte social. Es una parte, al menos en mi caso y con mucha gente que contacto, olvidada. Y vuelvo a lo mismo, viene del modelo biopsicosocial de hace muchísimos años. Se ha producido, hace muy poco tiempo, se ha publicado un comentario clínico con el título del modelo en activo de dolor, donde dos autores nos invitan a tener muy en cuenta que en este modelo biopsicosocial estamos dejando de lado lo que es el componente social, lo que hablan ellos de la interacción de la persona con el entorno. Y es tremendamente importante que cuando escuchamos a una persona con dolor crónico, sepamos en qué entorno se mueve. Yo creo que muchos de nosotros en clínica hemos visto pacientes que tienen dolor en un momento del día, en un sitio físico concreto. Me duele en casa, pero no me duele cuando voy a la clínica o no me voy cuando voy a hacer deporte con amigos. Es decir, el componente social del dolor es algo que se nos vuelva a recordar que tengamos en cuenta. Como dicen estos autores, las interacciones del individuo con el medio que le rodea, y esto deja un mensaje clínico, sobre todo a nivel de investigación, que yo me planteo, que es la experiencia del dolor en un sujeto no puede muchas veces ser medida u observada, con métodos cuantitativos, con una simple escala de dolor o con un simple cuestionario que nosotros le pasemos a un sujeto en el entorno clínico, porque esa persona en el entorno clínico es posible que nos responda de forma diferente a si no dejamos que esa persona verdaderamente nos relate su experiencia de dolor, con el uso de la metodología cualitativa. Hay un gran freno, pienso, en investigación a captar el dolor y a medir el dolor, como decía anteriormente, de forma tan cuantitativa y tan fría, y hay que, pienso, es casi volver, no es nuevo, a utilizar metodología cualitativa para escuchar a la persona. Si no es de esta forma, nos va a costar a seguir respondiendo preguntas en torno al dolor crónico. ¿Y qué hay del placebo? ¿Y qué hay del placebo, del nocebo? Hace poco leía algún autor decir, la pregunta que les planteo abajo, ¿pero el placebo cura? ¿Es una verdadera cura para personas en dolor? Lo ponían un poco en cuestión, ¿no? El placebo no cura. Bueno, yo lo primero que creo que hay que hacer es redefinir qué es placebo, o al menos quitar las etiquetas negativas de lo que hemos entendido siempre como placebo. Os pongo un ejemplo muy familiar en el mundo de la fisioterapia. Es que el kinesiotape lo que tiene solo es efecto placebo. No vale. ¿No vale? ¿Cómo que no vale?
genera lo que no conocemos, como decía Kike Jutz, son posiblemente sus mecanismos de acción, pero sí tiene un efecto. Prácticamente todo lo que hacemos enfrente de un individuo, de una persona, no puede ser ya placebo, porque lo queramos o no, estamos interaccionando con el cerebro de esa persona, y con esa persona en general. Yo en el aspecto clínico os invito en dolor crónico a que, por supuesto, utilicéis mucho, para mí, el mal llamado placebo. Técnicas, por ejemplo, a nivel de movimiento, como técnicas de foco externo, donde le pides al paciente que haga un squat, una sentadilla, mientras le estás hablando por otro sitio y le estás distrayendo la atención para que no focalice su atención en el dolor. ¿Es eso placebo? ¿Se utilizar un placebo? Pues si lo quieres llamar placebo, sí. Si lo quieres llamar utilizar un foco externo, llámalo. Pero eso ya es tratar el dolor, es disminuir un miedo, disminuir un dolor, aunque sea transitoriamente. Es obvio que estas técnicas de placebo se quedan cortas, pero en un primer momento de mucho miedo, de mucho dolor, etcétera, son tremendamente útiles en el manejo del dolor crónico musculoesquelético. ¿Y qué hay del nocebo, del poder de las palabras? También hay, lo sabéis, yo creo que la mayoría de los asistentes, gran cantidad de evidencia, de literatura y de coherencia que nos habla del poder de las palabras, tanto a nivel positivo como a nivel negativo, lo que sería el efecto nocebo. Hace muy poquito, hace días, se ha publicado un trabajo interesantísimo, que es que el efecto del ejercicio a nivel de hipoalgesia está mediado por la información previa que le das a un paciente y que lo vas a exponer a ejercicio, de tal forma que si a un paciente le intentas conseguir analgesia utilizando ejercicio y el mensaje que le das antes de empezar el ejercicio es positivo, de que puede conseguir analgesia, se va a encontrar mejor después de realizar un ejercicio, ese grupo en este estudio obtuvo resultados significativamente mejores que aquellos que recibieron un mensaje neutro o un mensaje negativo del ejercicio. Posiblemente te encuentres más dolorido cuando acabes el ejercicio. Por tanto, es un ejemplo de los miles que hay, decenas, del poder de las palabras en el efecto sobre el dolor de un paciente. En este caso, el estudio era sobre sujetos sanos. ¿Alguna otra cuestión para generar debate y duda? ¿Verdaderamente estamos sobretratando a pacientes con dolor? Esto tampoco es nuevo. En el año 91 ya se hablaba de lo que se llama el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Verdaderamente estamos sobrediagnosticando, y no hablo a nivel médico, en absoluto solo, hablo a nivel de fisioterapia también. Estamos sobrediagnosticando en exceso a un paciente sin tener que ser necesario, simplemente teniendo claro si no hay banderas rojas o si hay alguna bandera amarilla. ¿Es necesario sobrediagnosticar a un paciente y continuamente querer llegar a un diagnóstico que no nos va a aportar en el dolor crónico a nivel tisular una gran ventaja y, sin embargo, va a hacer un efecto nocebo sobre ese paciente? Como decía Kike Jutz, sobretratar al paciente, a veces hay que tener en cuenta que la remisión de síntomas es el curso natural del propio dolor y no el efecto de nuestro tratamiento. Dejo esa pregunta lanzada ahí. Para ir un poco cerrando, barreras que tiene este abordaje del dolor crónico, que sé que es complejo, que hay que tener en cuenta muchos factores. Yo creo que hace falta un cambio cultural en el modo de pensar de los fisioterapeutas, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que tener unas habilidades a la hora de hacer un diagnóstico médico, apoyarse en todas las profesiones sanitarias competentes en la patología que nos presenta el paciente, porque hay que ser muy hábil a la hora de descartar banderas rojas y detectar banderas amarillas. Es fundamental que este abordaje que os presento rápidamente tenga éxito. El paciente debe estar motivado. Si os hemos invitado en esta pequeña presentación a hacer muchas cosas activamente con el paciente, si un paciente no quiere, no se puede hacer o va a ser muy difícil. Y alguna de las cosas que suelo decir en otros foros es: sé tan activo con tu paciente sobre la camilla, ¿vale?, como puedas. Es decir, desde el minuto 1 que estés trabajando con un paciente en el manejo de su dolor, intenta alguna de esas técnicas activas que parece que pueden funcionar muy bien, instaurarlas desde el minuto 1, ya sea buscando analgesia, ya sea buscando
disminución de miedos, etcétera. Y tienes que estar dispuesto, tanto el paciente, pero sobre todo el profesional, a vivir continuamente en la zona gris. Y por desgracia o por suerte, no es todo blanco, no es todo negro. Hay que saber vivir con incertidumbre. Me voy dejando una serie de mensajes clínicos por si puede inspirar a alguno de los asistentes. Primero que os diría es promover la participación activa en el dolor crónico tanto como sea posible y construir la autoeficacia. Invito a realización de ejercicios divertidos, fáciles de hacer, porque ya hemos visto que la biomecánica no explica de 100% o justifica dolores crónicos, hay algo más. Abordar esas condiciones mal adaptadas como la catastrofización, la kinesiofobia, etcétera. ¿Por qué no usar el placebo en momentos puntuales de la reeducación? Evitar el nocebo, el poder negativo de las palabras, contextos negativos, considerar la influencia del entorno, del medio social, aceptar y manejar, aceptar sobre todo la incertidumbre, tanto del paciente como sobre todo del terapeuta. Hay que ser honestos y plantearse y saber vivir con la incertidumbre. Y por último, digo, combinar la evidencia científica con el menos común de los sentidos, que yo le digo y que mucha gente le dice, el sentido común. Es decir, no solo trata a un paciente con la evidencia científica, sino también con el sentido común. Yo creo que nada más. Por último, dejo alguna de las frases que muchas veces decimos. A healthy brain means no pain. Un cerebro sano significa menos dolor. Tomar estas dos frases como en la zona gris, no es que todo sea siempre así. Bueno, a veces decimos también que no mires dónde tienes el dolor, sino mira un poco a tu cerebro, a tus creencias, etcétera, para intentar entenderlo mejor a nivel de paciente. Muchas gracias por la atención y quedo a disposición de ahora en el debate de entablar, responder a cualquier pregunta que surja. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la ponencia. Y antes de comenzar con las preguntas, quería dar las gracias y la enhorabuena a todos los ponentes. Es muy complicado dar información de tanta calidad con esta claridad que lo habéis hecho y en un formato de tan poco tiempo, y lo habéis conseguido. Así que muchas gracias y enhorabuena a todos. La primera pregunta va a ir dirigida a Quique y a Alejandro, ya que los dos habéis hablado del tacto, de la terapia manual y de la alianza terapéutica con el paciente y el afrontamiento activo. La pregunta es, hemos visto que el tacto y la terapia manual influyen en la alianza terapéutica, pero también que de alguna forma transmiten mensajes